Muy buenas noches. Para seguir con esta sección del conversatorio, y vamos a presentar al señor André Cambronero Torres. Él es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, doctor en Derecho, magíster en Justicia Constitucional y licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tiene un diploma de especialización en la Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos de la Universidad de Pisa, Italia. Es bachiller en Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. Es profesor de la línea curricular de Teorías y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UCR. También está en la unidad académica en la que desempeña como director del área de gestión de calidad. Seguidamente presentaré a la señorita Keila Obando Vargas, estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica y representante de la Asociación Ciudadana Acceder, organización de sociedad civil encargada de desarrollar acciones estratégicas pertinentes a los derechos humanos, al litigio estratégico y al liderazgo social en contra de la violencia basada en género, orientación e identidad. Para nuestra intervención hemos tenido una muy buena base con respecto a lo que han sido las participaciones de Carla y don Marvin, y seguidamente le vamos a ceder la palabra al señor André Cambronero, que nos hablará sobre los resultados de estudio de la Comisión Institucional del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones. Bien, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, compañeros acá del conversatorio, y a ustedes que se han quedado a una hora que ya empieza a avanzar. Contentos por la invitación, lo cual nos permite aclarar varias dudas que se han presentado en el país, que nos han generado ya demandas ante la Sala Constitucional por quitar el sexo de las cédulas y tal. Pero bueno, digamos que uno no puede ir por la vida sin que lo demanden una o dos veces, porque si no sería muy aburrido, ¿no? Hay que meterle de alguna manera sabor a la vida, y las demandas son algo que ayuda bastante a eso. Bien, el trabajo de la comisión inició a inicios de este año, cuando estábamos en una coyuntura electoral que todos conocen. Es una coyuntura compleja, en la cual se dirimió un proceso electoral a dos vueltas, donde hubo temas sensibles como el religioso, que complejizaron la elección, quizás no desde el punto de vista de gestiones o de litigios ante el tribunal, sino de manejo de la dinámica sociopolítica del país. Llega el fallo integral de la opinión consultiva en enero. En ese mismo mes el tribunal constituye una comisión integrada por el oficial mayor del departamento civil, del registro civil, la jefa de la sección de inscripciones, el asesor legal del tribunal, y quienes habla como letrado de apoyo a la presidencia del organismo electoral, para que nos abocáramos al estudio de la opinión consultiva durante esos meses que además teníamos que atender pues las faenas propias del evento comicial. Así se hizo, y a finales de la semana anterior se rindió el informe al Pleno de Magistrados, que fungen como superiores administrativos del registro civil, y el tribunal, haciendo algunos ajustes y cambios de ese informe y tomando el informe como base de razonamiento, pues da a luz el acuerdo y la regulación que ya ustedes han conocido a través de medios de comunicación y de redes sociales. Básicamente, en ese pronunciamiento hay dos o tres ejes importantes. El primero de ellos es, así como lo había hecho hace algunos días la Procuraduría General de la República, se reconoce que la opinión consultiva es vinculante para el Estado. Sin embargo, que eso que se presenta como una unidad hacia afuera, que es el Estado, hacia adentro lo que supone es una compleja realidad institucional, cada institución con sus facultades, con sus competencias, con sus ámbitos de acción, y en esa inteligencia, dentro de los ámbitos de acción que tocaban al registro civil, era el de cambio de nombre por género autopercibido y el eventual procedimiento para la inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo. Tratándose del primer tema, el tribunal determinó que sí, que era necesario generar un procedimiento en sede registral administrativa que fuese ágil, sencillo, no sujeto a ninguna formalidad, eliminándose la publicación de edictos. Esto de los edictos es algo medieval, ¿no? Porque cuando usted quiere hacer un acto importante en el derecho, lo que hacen es que lo publican en la Gaceta. Por dicha, hoy la Gaceta no la lee ni Dios, y entonces que aparezca en la Gaceta, pues ni nos enteramos, entonces, pero antes, ¿no?
que sí la gente era muy dada a esto, a la Gaceta. Entonces aparecía que, no sé, Gabriel quiere cambiarse el nombre a Pedro, vengan todas aquellas personas que quieran decir que Gabriel no se puede llamar Pedro. Entonces era un proceso engorroso en sede judicial, como toda una sede judicial, medio aburrido, pero el tribunal consideró que eso iba en contra de lo que decía la opinión consultiva, de forma tal que se crea este procedimiento expedito, ágil, en el cual la persona, ya a partir de hoy, porque se publicó en la Gaceta la reforma reglamentaria ayer en la tarde, va a poder acudir al registro civil, a cualquiera de sus oficinas en largo y ancho del país, de las 32 oficinas, solicitar una plantilla que ya está hecha y ha sido circulada también a todas nuestras dependencias, para hacer la solicitud de cambio de nombre y firmar un consentimiento informado que básicamente lo que dice son las consecuencias de ese cambio de nombre. Primero, que se está haciendo por identidad de género autopercibida. Segundo, que entiende que se van a prescindir de todos los demás trámites como la publicación de estos edictos. Tercero, que eso es un procedimiento gratuito y que el cambio de nombre va a actualizarse en los registros, en nuestras bases de datos, de forma tal que en su próxima solicitud de cédula pues ya no va a aparecer ese conocido como que decía don Marvin, que en algún momento fue la ventana que se encontró dentro del marco regulatorio vigente para poder satisfacer los clamores de un sector importante de la población. Aparejado con esto, pues ya está o ya estaba la imagen de la persona, cómo se muestra en sociedad, en el entendido de que si la cédula de identidad es aquel documento que nos identifica, que nos permite identificarnos, mal hacía el registro civil de antaño cuando le pedía a una persona trans que se desmaquillara, si así llegara, etcétera, para que se tomara la foto como debía ser. Esto es un reglamento que ya tiene bastantes años, pues se mantiene y se suma a esta nueva acción. Aparejado con esto, se elimina de la tarjeta de la cédula de identidad la mención al sexo registral, que hasta el día de hoy todos tenemos en el dorso de la cédula, una F o una M. Procedimiento que se va a hacer de forma paulatina por dos cuestiones. Recordemos que en la opinión sale en enero, hace 4 meses, creo yo que el país, a través de todas sus instituciones, no solo el tribunal, se está moviendo de manera célebre en este tipo de cuestiones para atender. No solo el inicio de la discusión ya muestra una voluntad importante de atender lo dispuesto por el organismo de tutela hemisférico, sino también ya estas primeras acciones que se han tomado muestran una buena fe en el cumplimiento que ya don Marvin señalaba, y nuestro sistema de cédulas, si bien es cierto, es administrado por nuestra Dirección de Estrategia Tecnológica, hay una contratación que se ha hecho de acuerdo con las normas de contratación administrativa, que son engorrosísimas. Por favor, nunca se dediquen ni participen en nada de esto. Es una advertencia, una nota al margen y una petición de verdad de corazón. Y entonces el sistema es coadministrado por una empresa foránea con la que hay que conversar para cambiar, digamos, aquí en AUTN deben tenerlo más claro que yo, un grupo de ceros y unitos que impiden que la impresora ya ponga una F o una M. ¿Sí? Entonces la gente tiene que cambiar esos ceros y esos unos, lo cual ya empezamos la conversación desde el propio lunes con la empresa, ¿verdad? Lo otro es que nosotros compramos tarjetas preimpresas, en las cuales ya vienen los campos. Entonces, para que la impresora nada más llene nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc. Y la palabra sexo ya está preimpresa. Tenemos un lote comprado, porque nosotros tenemos que tener a disposición tarjetas, porque la gente solicita cédula en periodos muy importantes, por ejemplo, después de Semana Santa, después de Zapote Palmares, después de fin de año. O sea, la gente pierde las cédulas, no sé dónde, digamos, no quiero saberlo tampoco, pero sí que es cierto que acude al registro civil en una proporción mayor a como lo hace un día como hoy. A mí me llamó la atención, digamos, por ejemplo, miles de personas, ¿por qué no miles de personas solicitando cédula el Viernes Santo? Pero bueno, será porque ya no hay ley seca. Y entonces, ese stock está allí, preimpresa la palabra sexo. Lo que haremos en los meses, mientras se nos acaba esa cantidad de tarjetas para hacer un uso responsable de los recursos públicos, es que la impresora va a dejar de imprimir la M o la F.
pero aparecerá la palabra sexo y en blanco. Lo cual se ha prestado, ¿no?, para bastantes memes que circulan ahí por redes sociales, ¿verdad?, que dice sexo, ojalá, sexo, quizás sí, ¿no? Los he visto ahora que venía de camino acá. El punto, digamos, que ha sido criticado de ambos lados es lo siguiente, y me estoy centrando en la parte de identidad de género autopercibida porque es el tema del conversatorio, y podemos luego ahondar sobre el matrimonio igualitario. Pero la parte que ha sido criticada de los dos lados es que primero la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, en algún momento pensó que el tribunal iba a eliminar el sexo de la historia del país, lo cual nunca fue así. La mención al sexo se seguirá registrando al momento de nacer porque nuestro sistema registral señala que hay que registrar el sexo que al momento de nacer tenga la persona, y es el sexo biológico que reporta quien atiende el nacimiento. Aparejado a estos cambios, si ustedes han ido a solicitar una certificación de nacimiento, verán que dice sexo y dice masculino o femenino. También dentro de estos ajustes se va a cambiar, ya no va a decir sexo, sino para correspondernos con la nomenclatura y el glosario que dice la Corte, dirá sexo al nacer, ¿verdad? Que ya vimos que hay otras perspectivas sobre el sexo que son construidas también desde otras visiones que Carla mencionó al final, ¿verdad? Que el sexo ya no está aparejado solo al carácter biológico, sino a varias cuestiones adicionales. Entonces eso también está en proceso de cambio, pero se seguirá registrando y seguirá constando en nuestras bases por varias razones. La primera de ellas es que el sistema registral está así adecuado, lo cual no quiere decir que, vamos a ver, que algo sea así no quiere decir que no pueda cambiar a futuro. A hoy la situación, la cosa es así. De otra parte, hay actos de relevancia en el derecho, como el matrimonio, en el cual le exige a los notarios de la normativa el indicar el sexo de la persona. Independientemente de que se casen dos hombres o dos mujeres, lo cierto es que la normativa pide que se indique el sexo de esas personas que están contrayendo matrimonio. Lo cual hace que sea necesario que siga existiendo la disposición de esa información nosotros como dotadores de información. Ahora, si esa información se va visibilizando en otros documentos de identidad, como podría ser el pasaporte, que ha sido una pregunta que es recurrente entre la gente, pues eso le corresponderá al Poder Ejecutivo, porque es la Dirección de Migración y Extranjería la que prepara los pasaportes. Igual el carnet de la U, nosotros le vamos a venir a decir a la UTN la información que ahí consta. Ciertamente hay muchas instituciones que se nutren de nuestra base de datos, pero al hacer el cambio de nombre, por ejemplo, como pasaba antes también, si Gabriel pasó a Pedro, jala ahora el nombre, si está conectado a nuestra base de datos, de Pedro. Si se cambia de Pedro a Marta, ahora va a jalar Marta. Si cambia de Marta a Carlos, va a jalar Carlos. El cambio sí se da, digamos, en línea en ese momento. ¿Y cómo se va a imprimir? Cada diseño de las documentos de identidad, pues será cada institución en una lógica de la que hablábamos al inicio. El tribunal entiende que adentro de esa unidad que es Costa Rica para afuera es una complejidad de instituciones, y la institucionalidad del país también es un elemento importante a mantener en ese reparto de competencias. Del otro lado de la acera se ha criticado que el Tribunal Supremo de Elecciones ha eliminado el sexo de la cédula y que hay un derecho humano a que se indique el sexo en la cédula. Pero bueno, el asunto no ha sido dicho así en ningún lugar. De hecho, nos han llevado ya, hay un recurso de amparo interpuesto contra el tribunal bajo una lógica más o menos la siguiente. No hemos sido notificados formalmente, entonces eso es lo que ha trascendido en prensa, y lo digo a título personal, y es que parte de la dignidad de una persona es que se indique su sexo en la cédula de identidad. Entonces, si usted quita el sexo de la cédula de identidad, le está quitando un pedacito de dignidad a la persona. Este es, digamos, uno de los argumentos fuertes del recurso de amparo que se ha planteado ante la Sala Constitucional. No se nos ha dado audiencia, no hemos tenido que contestar, pero está planteado, y eso es lo que tenemos nosotros, noticia cierta. Y para rápidamente concluir el caso de los matrimonios, ciertamente el tribunal se entiende como parte del Estado y por eso aplica el control de convencionalidad. Ahora, es un asunto que alguien podría decir, mire, es un asunto demasiado técnico. El control de convencionalidad está pensado bajo una cosa que nosotros los abogados, para confundirlo todo, le llamamos método, y ese método lo que implica es una desaplicación de la norma entre las partes o entre el proceso que se da.
nosotros no podríamos generar una desaplicación general de ese tristemente célebre artículo 14.6, porque ya no se estaría dando entre las partes, sino ya se tendría un efecto colectivo. O sea, estaríamos diciendo nosotros, desde un órgano administrativo, como es el registro civil, que una ley ha desaparecido. Porque no es un efecto entre las partes, no es un efecto para todos. Cuando se hace casa, tiene efectos para todos. La medida que nos entendemos nos lleva a cumplir con la opinión consultiva de buena fe es justamente que recibimos el documento, tenemos 9 matrimonios presentados, la mayoría de ellos celebrados en el extranjero, eso sí, solo hay uno celebrado en Costa Rica. Se revisa que se cumpla con todos los requisitos, menos el artículo 14.6, y como decía don Marvin, se anota. Y esto inmoviliza el estado civil, que quiere decir que si alguna de las personas contrayentes va y pide su certificación de estado civil, lo que le va a aparecer es una anotación marginal, una advertencia marginal que dice: existe un matrimonio pendiente de inscripción, que se va a mantener pendiente hasta que dentro de nuestro ordenamiento jurídico desaparezca la norma de manera general, como a través de la Sala Constitucional, con una acción de inconstitucionalidad, o por una reforma legislativa que se dé por parte del Parlamento. El tribunal entiende que así hace control de convencionalidad. Si no lo hiciera, ni siquiera recibiría los documentos de matrimonio, porque diría: no, mire, muy fácil, aquí yo hago un checklist y decimos, el 14.6 dice legalmente imposible matrimonio entre personas del mismo sexo, 2 personas del mismo sexo, se rechaza el documento, o sea, el documento no pasa de la ventanilla. Pero para mostrar que deseamos cumplir con la opinión consultiva, pero además respetar las competencias de cada órgano del Estado, lo estamos recibiendo y estamos procediendo como registralmente corresponde, que es esto. Habrá que esperar cuáles son las resultas de los procesos que están en sede constitucional o una eventual reforma legislativa para la implementación. Sobre los cambios de nombre, porque lo olvidé y no quiero que se me quede en el tintero, tenemos 118 presentados, incluso desde antes de que se diera a conocer la opinión consultiva. Esos a partir de hoy han sido convertidos al nuevo procedimiento que se ha creado y se estará llamando a las personas para que vengan a firmar el consentimiento informado, que es el único requisito que se pide. De esta forma el tribunal considera que de manera célere ha atendido al menos la parte que le atañe de la opinión consultiva, insistiendo, y ya lo hacía ver don Marvin en ese mapeo institucional, que esto es un tema que va a tener que seguirse desarrollando, es un tema que concierne a varios titulares públicos, es un tema país, y que como tal, enhorabuena, ha empezado la discusión en espacios académicos, pero también en espacios políticos y en espacios de sociedad civil. Eso nos llena a nosotros de satisfacción, y entendemos así, pues entonces, que hemos dado la primera señal dentro del Estado que no había dado respuesta desde enero a hoy, Estado entendido como todos nosotros, a esa opinión. Quedo luego disponible para cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias. Seguidamente, Keila nos hablará de las acciones y mecanismos de tutela del derecho de identidad de género. Hice un poquito más para acá porque sentía que le estaba dando la espalda a las personas de este lado. Bueno, sí, yo soy estudiante de Derecho, soy representante de Acceder, formo parte de Acceder. Acceder es una asociación ciudadana en la que nos dedicamos más que todo a dar información, a brindar toda la educación que se da en nuestras posibilidades y a dar todo el acompañamiento en lo que se refiere a derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y derechos de la población LGBTIQ+. Desde Acceder hemos hecho esfuerzos y hemos hecho luchas en cuanto a estos temas, identidad de género y matrimonio igualitario. En cuanto a la opinión consultiva, Acceder desarrolló una guía para entender la opinión consultiva que básicamente ponía todo lo dispuesto en la OC 2417 de una manera muy sencilla para que cualquier persona lo pudiera entender, porque como abogados somos un poco complejos, ¿verdad? Jurídicamente las cosas jurídicas pues no son muy fáciles de entender, entonces nos dedicamos como a hacer una simplificación de lo que decía la opinión consultiva para que cualquier persona la pudiera entender.
Lo digo porque uno de los puntos que se me dijo que tocara en mi aporte es el papel del activismo en cuanto a la tutela del derecho a la identidad de género. Me parece esencial contarles que bueno, yo recibí apoyo para venir a dar mi aporte de hoy de personas trans que pertenecen a organizaciones de sociedad civil. Me ayudó muchísimo un hombre muy inteligente que se llama Jess Márquez, que pertenece a la organización Hombres Trans Costa Rica. Hay muchas organizaciones y muchas personas que están haciendo luchas incansables y esfuerzos incansables para tutelar este derecho a la identidad de género, como lo es Transvida, como lo es Igualar, Hombres Trans Costa Rica, como lo es Dayana Hernández y como lo es Victoria Rovira. Entonces creo que me parece importante señalar que hoy, hablando de identidad de género, me parecería casi que fundamental que hubiera una persona trans aquí dando un aporte. Yo sé que no necesariamente es posible todo el tiempo, pero yo entonces me vi en la obligación de consultar y de informarme por medio de personas trans que tengo la dicha de conocer sobre este tema. Creo que eso tiene muchísimo que ver con esto, con la importancia del activismo. Creo que estas luchas constantes e incansables de los activistas en derechos humanos de nuestro país son como la base de todos estos avances que estamos teniendo ahorita en cuanto a este tema del derecho a la identidad de género y al matrimonio igualitario. Y pues vamos hacia adelante, ¿verdad? No creo que nos vayamos a cansar de que ¿verdad? De seguir avanzando, porque hay mucho camino todavía por recorrer. En cuanto al otro punto que me pidieron que tocara sería el de mecanismos utilizados para que el Estado costarricense pueda cumplir con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al derecho a la identidad de género. Carla lo tocó de una manera maravillosa al principio, pero sí yo quería hablarles un poquitito, tal vez tengo un millón de notas aquí. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del Estado costarricense en cuanto al derecho a la identidad de género? Bueno, como nos lo decía Carla, debe asegurarlo a través de un mecanismo idóneo, de un mecanismo accesible, no oneroso, no patologizante, este cambio de nombre. En cuanto a este término, se me aclaró que tal vez lo mejor sería no hablar de cambio de nombre, sino de corrección de nombre, que me pareció muy interesante. Me dijeron que es un término un poco más respetuoso hacia las personas trans en cuanto a este tema. Entonces, dentro de lo posible, tratar de hablar de corrección de nombre y no de cambio de nombre, aunque lo hemos como usado mucho, entonces ya estamos como acostumbrados, entonces yo entiendo, pero sí, tal vez usar dentro de lo posible el término corrección de nombre. Bueno, entonces sí, se nos llama al Estado costarricense a que tenemos la obligación de darle a las personas trans la posibilidad de corregir su nombre acorde a la identidad de género autopercibida. Bueno, ¿cuál es el fundamento de esta obligación? Hay muchos derechos que son el fundamento de esta obligación del Estado costarricense, entre ellos el derecho a la vida privada, que comprende la forma en que la persona se ve tanto a sí misma y como la forma en la que la persona decide proyectarse ante los demás en sociedad. El derecho a la libertad, que bueno, está establecido obviamente en el Pacto de San José, que constituye un derecho humano básico, que garantiza que toda persona puede vivir su vida tanto individual como social, conforme a sus propias convicciones, conforme a sus propias opciones y siempre que tenga apego a la ley. Otro derecho sería el derecho a la identidad y el derecho a la identidad sexual y de género, que es un derecho autónomo y que implica la posibilidad de todas las personas de autodeterminarse, es muy importante. Tenemos el derecho a la personalidad jurídica, que es aquel que le permite a las personas que gocen de todos sus derechos, que los puedan ejercer y que tengan capacidad de actuar. Y tenemos el derecho al nombre, que se encuentra reconocido en el artículo 18 del Pacto de San José, del que nos hablaba don Marvin anteriormente, que representa pues uno de estos atributos de la personalidad y que permite que la persona se distinga de los demás, ¿verdad? Por eso es tan importante. Bueno, entonces, tomando en cuenta este fundamento,
que tiene el Estado costarricense para hacer valer el derecho a la identidad de género. Yo me quiero referir un poquito, obviamente, al criterio del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya Andrei pues, nos hizo muchas aclaraciones, pero conforme a lo que yo le consulté a estas personas que forman parte de estas organizaciones maravillosas de personas trans en Costa Rica, bueno, entonces yo básicamente les pregunté qué sienten ustedes que está bien y qué sienten que no está tan bien sobre el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, me contaban que hay dos puntos, ¿verdad? La opinión consultiva nos habla de lo del cambio de nombre o corrección de nombre, y nos habla también de hacer todos los cambios necesarios para que el sexo o el género indicado en los documentos de identidad coincida con la identidad de género autopercibida. En cuanto al cambio de nombre, me contaban, bueno, y es algo que se ha mencionado también ligeramente anteriormente, es que bueno, ya existía un mecanismo para hacer el cambio de nombre. Este mecanismo se accionaba en la vía judicial, que como decía André, es súper engorroso ir a la vía judicial, podía durar hasta 3 años para que se diera el cambio de nombre. Se hacía la solicitud por medio de lo que se llama un curso, y esto es evaluado por un juez, el cual básicamente decide si se hace o no el cambio de nombre. Es un proceso no contencioso, ¿verdad? Uno no está peleando con nadie, digamos, pero sí era evaluado judicialmente para ver si se lograba o no hacer el cambio de nombre. Bueno, ahora por dicha, gracias a lo decidido por el Tribunal Supremo de Elecciones, el trámite va a ser administrativo. Eso significa que va a ser más accesible, que no va a ser engorroso como el trámite judicial. Se hace la solicitud, se firma el consentimiento que nos contaba Andrei, y pues a partir de ahí el documento de identidad va a aparecer con el nombre corregido de la persona según su identidad de género autopercibida. Es muy importante que es completamente privado, ¿verdad? Como lo dice la opinión consultiva, no, ¿verdad? Igual como nos comentaba Andrei, no va a haber como registros públicos de esto para que todo el mundo se dé cuenta. Creo que eso es muy importante. Y en cuanto al otro punto, me contaban, bueno, y que es el punto también del que ha surgido mucha controversia, que es lo de que se quite el sexo de la cédula. Bueno, ok, está ocurriendo esto que nos explicaba Andrés, se va a quitar la F de femenino, la M de masculino de la cédula de identidad. Hay un punto en la opinión consultiva en la que se habla de que el cambio es de género, ¿verdad? Y bueno, que la cédula de identidad dice sexo, no dice género. Entonces como que por ahí hay ¿verdad? Una cosilla, una contradicción, pero hay que tomar en cuenta que comúnmente sucede en Costa Rica, en el ámbito jurídico, que se ha equiparado un poco lo que son los conceptos de sexo y de género. Entonces, por ejemplo, se habla de sexo en cuanto a cuestiones de salud, en cuanto a cuestiones biológicas, y se habla de sexo también en cuanto a cuestiones jurídicas, como por ejemplo cuando se firma un contrato y la persona que está firmando el contrato, bueno, pues se va a conjugar todo en femenino, si esa persona se identifica con el género femenino, pero ahí entonces se está equiparando el concepto de sexo con el concepto de género. Entonces eso habría como que tomarlo en cuenta. El argumento del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces ahí debería como que analizarlo un poco más, porque tal vez esa línea no está como tan delimitada, no está clara en cuanto a los documentos de identidad. En cuanto a los demás documentos, también hablaba con una señora que me contaba que ella le está ayudando a una persona trans a cambiar los nombres en sus títulos de la universidad. Y bueno, la Universidad de Costa Rica le está cobrando, creo que son como más de 100,000 colones por cambiar los nombres en los títulos de la universidad, lo cual está yendo, ¿verdad?, completamente al contrario de lo establecido por la opinión consultiva, que nos dice que el cambio de nombre o la corrección de nombre tiene que ser no onerosa, no puede ser muy cara, tiene que ser dentro de lo que cabe gratuita. Entonces ella me contaba, bueno, tenemos que ver
son más que todo como luchas constantes que tenemos que estar haciendo y que tenemos que mantenernos vigilantes, como decía Carla en un principio, de que se esté cumpliendo lo que dice la opinión consultiva, y pues en este caso no se está cumpliendo para nada, porque es una suma exagerada de dinero por cambiar el nombre en el título universitario, ¿verdad? Eso es un punto muy importante. En cuanto a las implicaciones por razones de salud o por razones deportivas, de las que se habla en el comunicado del Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, a mí me contaban también, y bueno, que es algo que yo no sabía. A nivel de salud ya existe un protocolo para la atención integral de personas trans en la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué hace este protocolo? Bueno, que toma en cuenta que aunque la persona sea autoperciba con cierta identidad de género, con un género específico, se le debe atender tomando en cuenta su sexo biológico, porque hay cosas específicas que se deben tomar en cuenta. Además de que se le tiene que sumar a esto, que hay características especiales de las personas trans que se deben tomar en cuenta en lo que se refiere a la atención médica. ¿Cuáles son esas características? Como por ejemplo los tratamientos hormonales. Cuando una persona trans está tomando testosterona o está tomando estrógeno, pues su cuerpo está sufriendo muchos cambios que tienen que ser tomados en cuenta en cuanto a la atención médica, pero ya existe un protocolo en la Caja Costarricense del Seguro Social para que eso se tome en cuenta, lo cual dejaría como el razonamiento de las razones de salud como por un lado, porque ya la Caja lo está tomando en cuenta y ya está viendo todas estas especificidades de las personas trans que deben tomarse en consideración en cuanto a la atención médica. El otro punto sobre las razones deportivas, igualmente me contaban que hay muchos países en los que ya los equipos deportivos pues están tomando en cuenta la identidad autopercibida de la persona para que forme equipos y para que se integre a equipos de deportes y no necesariamente su sexo biológico. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que no es algo imposible de lograr, ¿verdad? Es algo que ya se ha hecho y no es algo imposible de lograr. Entonces también está ese punto. Yo quisiera decir para concluir que, bueno, que desde sociedad civil habemos muchas organizaciones que estamos para informar y estamos para acompañar. Entonces ahí estamos, nada más es cuestión, bueno, a acceder lo contactaron para que mandara a alguien acá para que diera un pequeño aporte. La directora de Acceder es Larissa Arroyo, que es una abogada chivísima, activista en derechos humanos, pero bueno, a todos se nos da la oportunidad de participar, pero todos somos en sociedad civil, no solo en Acceder, estamos muy dispuestos a dar todo el acompañamiento, toda la información y toda la educación posible. Entonces ahí estamos, siempre en cualquier momento, con cualquier situación nos pueden contactar. Siempre es como importante para nosotros decir esto porque sabemos que hay situaciones en las que la gente necesita apoyo de personas que estén pasando por lo mismo o que entiendan un poquito la situación. Entonces, para concluir, me gustaría decirles eso y agradecerles muchísimo a todos los que están aquí escuchándonos y a quienes nos invitaron por la actividad. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a abrir el espacio para réplicas o comentarios sobre las mismas exposiciones y también podemos invitarlos a ustedes a que hagan las consultas a nuestros panelistas. Hablaban de que lo que se iban a notar era el sexo al nacer, ¿verdad? Hemos vivido en un mundo de dos polos, de negro y blanco, y ahora resulta que el mundo es de colores y es de tonos muy diversos. Y cuando nacemos resulta que no. La información que yo tengo es que en este país, como en todo el mundo, nacen personas de sexo masculino, de sexo femenino y de ambos. Y al momento de nacer, los padres deciden cuál de ellos y con el bisturí de por medio lo transforman. Entonces, ese mundo del masculino y femenino biológico tampoco existe, tampoco es cierto. ¿Qué pasaría en casos como esos o cuál sería la política para, no sé, para... Eso es una barbarie, pues ¿quién decide cuando yo nazco qué sexo voy a querer? A lo mejor lo decido a los 20. Porque...
Bueno, desde la parte registral a como se ha resuelto hasta el día de hoy, es que el registro, igual que no casa, y el registro igual tampoco hace otra cosa distinta en el caso de los hechos vitales, tanto la defunción como el nacimiento. Y es que nosotros lo que hacemos es constituir una base de datos a partir de información que nos da un funcionario, una persona habilitada para ello. En el caso que usted señala pasa así, tal cual. Sin embargo, lo que se inscribe es lo que viene en el acta de nacimiento firmada por el médico o el obstetra que atiende en este caso el nacimiento. Y se inscribe en esa, como usted lo dice, con todas sus letras, en esa bipolaridad del mundo entre masculino y femenino, hombre y mujer, para ser exactos, que se reporta en ese talón de nacimiento. Con que se siga registrando, el tribunal entiende que es una información necesaria en esta fase transitoria, en la cual varias instituciones estamos concernidas a aplicar la opinión, pero hay que hacer ajustes no solo en un aspecto puntual, sino en un aspecto más complejo de la institucionalidad del país. Y como le digo, hay varias cosas que dependen. Ciertamente los aspectos de salud están allí, sin embargo, igual muchos centros de salud se nutren de la base de datos del tribunal. Entonces, aunque llegue la persona trans, al jalar ellos la información, el sexo biológico para hacer todos los tratamientos especializados era necesario. En esas circunstancias se entiende que por eso la registración y el mantenimiento de nuestras bases de datos del sexo al nacer, y por eso vamos a aclarar que es el sexo al nacer, a partir de ahora y en adelante, es necesario. Y yo quería como hacer algunos aportes de que es importante puntuar que al final la opinión consultiva tampoco puede, no resuelve todo, ¿verdad? O sea, el tema que el compañero está abordando es específicamente el de las personas intersexuales, y yo veo que esta temática de derechos humanos, pues como les dije antes, esto no es que pasó ahora en el siglo XXI, que los trans empezaron a existir, que los intersexuales nacieron, no, esto viene de toda la vida, pero es necesario empezar a legislar a favor de estos grupos que se han colocado en poblaciones vulnerabilizadas. En materia de personas intersex, hay muchísimo que hacer, o sea, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y es un tema que se va a tener que ir resolviendo, pero en este aspecto lo que competiría, digamos, es que esas personas intersex que sean trans, porque ahí vamos sumando lo de las complejidades, tengan este derecho al cambio de nombre y a la identidad. Sin embargo, los procedimientos quirúrgicos que se hacen cuando la persona nace son violatorios de los derechos de esta persona, porque no se les está brindando esa posibilidad de autodeterminarse, ¿verdad? Y se está tomando una decisión a partir de un paradigma estrictamente biomédico y que se encalza exclusivamente dentro de la binariedad de hombre-mujer, ¿verdad? Entonces es importante visibilizar que son múltiples luchas en las que estamos y tenemos que involucrarnos, y una de ellas es la de las personas intersexuales, ¿verdad? Y que, bueno, erróneamente se han llamado históricamente hermafroditas, pero que ya ese término ha sido obviado y que se está haciendo esfuerzos. De hecho, yo el año pasado había salido una investigación de Amelia Rueda al respecto, ¿verdad?, sobre la necesidad de protocolos en materia específica para no violentar la autonomía y el derecho al cuerpo de las personas menores, bueno, las personas recién nacidas, pero sí es una lucha que también tenemos que dar desde múltiples espacios. Buenas noches, primero que todo muchas gracias a todos por acompañarnos. Una pregunta, ¿cuánto tiempo creen que se logran articular todas las instituciones del Estado para cuando alguien que quiera cambiarse su género por percepción llegue al tribunal y que todo se automatice con la visa, con seguros y demás? Porque ahorita están tirándose la bola, como si el tribunal ya hizo su trabajo y está esperando poder seguir trabajando, pero migración haciendo una cosa, esperando qué hacer o qué no hacer. Me imagino que con la designación del nuevo comisionado se va a intentar agilizar esos procesos en cada institución del Estado, pero ¿cuánto es el tiempo estimado en que, no sé, un año ya todo va a estar como si aplicaba al 100%, por ejemplo? ¿Cuál es el estimado? Así que la estimación yo se la podría hacer un poco con respecto al Poder Ejecutivo. Sin duda alguna, en pocos meses el Poder Ejecutivo tendrá que haber emitido una serie de regulaciones acerca de esta materia.
Es cierto que hay instituciones que por la autonomía constitucionalmente conferida va a requerir decisiones de la propia institución y bueno, esto podríamos no tener control total sobre algunos de estos datos. Muchas de estas instituciones son más bien instituciones progresistas como las universidades. Uno no esperaría que las universidades entorpecieran estos procesos, sino más bien que los agilizaran, pero no podríamos estimar esos procesos. Lo que sí es cierto es que el Poder Ejecutivo tiene de inmediato que abocarse a la redacción de los instrumentos internos para ir resolviendo todas las interrogantes o todos los aspectos que en este momento quedan desatendidos a partir de la decisión del tribunal en materia de cambio de nombre o de corrección de nombre. Intentaremos decirlo para que lo conversaban anteriormente con respecto a lo que era el cambio de nombre en el registro civil, que ese era como un antecedente que existía, mas sin embargo quizás la persona no tenía el antecedente de que se podía realizar. Entonces, si por A o por B se encontrara algún tipo de laguna que quizás abriera la posibilidad de poder proceder, se podría aprovechar o se podría tomar de ahí como jurisprudencia quizás, como lo comentaba el estimado en un inicio, para poder basarse y poder proceder a lo que viene a ser todo el cambio y todo el proceso correspondiente antes de que la comisión quizás dé el visto bueno, por así decirlo. Bueno, yo creo que el reglamento de cambio de nombre es un aprovechamiento de esas lagunas a partir de la habilitación expresa que hace la Corte Interamericana para que esto sea un proceso, un procedimiento eminentemente administrativo. Y a partir de eso se generó esta nueva regulación. No me queda duda que el Poder Ejecutivo, a partir de la designación de don Luis Salazar, haga lo mismo. Y allí, pues cada institución, como lo mencionaba don Marvin, va aprovechando espacios. La Caja Costarricense de Seguro Social, desde antes de que se diera toda esta situación, había ya hecho una serie de regulaciones en punto al aseguramiento, visita hospitalaria, de parejas del mismo sexo. Así también el sistema penitenciario tuvo sus avances a partir de igual de sentencias de la Sala Constitucional que viabilizaron no solo la visita íntima homosexual, que antes estaba imposibilitada, sino ha tenido también en el acondicionamiento de módulos para personas trans, entre otras, que tuvo también el accionar del Ministerio de Justicia. De forma tal que yo sí veo espacios en los cuales las instituciones, respetando, como decía don Marvin, la autonomía de cada cual, ha ido de alguna manera avanzando en las temáticas, que como ya lo decía Carla también, es un proceso de abordaje integral, o sea, es un proceso total, para ponerlo así. Mi pregunta va enfocada en los espacios o huecos que dejan las directrices, ¿verdad? que se dan a raíz de la opinión, y a la hora de cambiar el sexo, o más bien de eliminarlo de la cédula de identidad y poder cambiar tu nombre, hace esto de forma más propensa o más fácil que una persona trans que se autopercibe como una mujer, por ejemplo, quiera casarse con un hombre biológicamente, ¿verdad? Hombre, puedan tomarlo y inscribir un matrimonio ante el Tribunal Supremo de Elecciones y demás, digamos, de forma más rápida y más eficaz, sin tener que esperar la resolución del matrimonio igualitario como tal. No sé si esto se puede tomar y aprovechar de esa forma. La respuesta es no, en virtud de que, y como se sigue manteniendo en la inscripción, el sexo al nacer, al hacer la confrontación de los requisitos que mencionaba antes, nuestra base de datos va a digitar el número de cédula, y eso es otra cosa que me da mi pie para disipar algunos miedos y fantasmas que han surgido también por allí sobre la posibilidad de que el cambio de nombre pueda abrir portillos legales, ¿no? Para personas que, no sé, tenían algún tipo de deuda con Beto le presta y entonces ya no va a pagar la lavadora porque ya se cambió de nombre. Entonces, en este país el sistema de seguridad registral se basa en un número único de cédula que es irrepetible, que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y todavía más allá, porque no se le vuelve a asignar a nadie. Y está conformado por el número de la provincia en la que nacemos, el tomo en el que está inscrito nuestro nacimiento, o sea, el libro donde está nuestro nombre y en qué lugar de ese libro está nuestro nombre.
Eso es siempre, y ustedes van y cualquier trámite le van a decir, mire, ¿cuál es su número de cédula? Hasta para ingresar a ciertas instituciones le dicen a usted, ¿el número de cédula? Nada más, y ni siquiera públicas, en los privados también, ¿verdad? Usted va a ciertos lugares y su número de cédula. De forma tal que la seguridad registral no se vea amenazada por un cambio o una rectificación del nombre, y eso hay que tenerlo claro. Volviendo a la pregunta, al anotarse el sexo al nacer y presentarse una unión, si es que se presenta, al revisar el número de cédula va a aparecer sexo masculino con sexo masculino, entonces entra en este proceso de suspensión de la inscripción hasta que otro órgano no se pronuncie. De forma tal que también allí, porque también ha habido comentarios en ese sentido, no existe dentro de la decisión del tribunal la creación de ningún portillo que permita alguna suerte de subterfugio para poder burlar las propias directrices que ha emanado el registro civil. En efecto, las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana son acatadas por el Tribunal Supremo de Elecciones el día lunes pasado, no tienen como consecuencia permitir caminos, atajos para el matrimonio a partir del cambio de género, por ejemplo, o a partir del cambio o corrección de nombre. Es ahí donde sí debo insistir en un punto. Efectivamente, el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo 8 oportunidades para hacer control de convencionalidad. Usted nos indica, don André, que el tribunal no podía hacer una mención general, sino que el control de convencionalidad se da únicamente frente a casos concretos. El tribunal tuvo 8 casos concretos y pudo resolver cualquiera de esos haciendo control de convencionalidad y admitiendo la inscripción registral del matrimonio. Es la razón por la cual considero que lamentablemente no se hizo control de convencionalidad en este caso, y eso pudo haber resuelto el derecho de muchas otras personas que seguirán esperando a que la Sala Constitucional resuelva y que probablemente a que la Corte Interamericana nos vuelva a condenar dentro de algunos años y lleguemos a la situación a la que hubiéramos podido estar con una decisión del tribunal que hiciera control de convencionalidad también en ese tema. Perfecto, entonces, habiendo acabado esta sección, vamos a darle paso a las palabras del señor Jorge Guido Castañeda, que él es el estudiante de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Técnica Nacional, fundador y presidente del colectivo de inclusión en la UTN, activista y defensor de los derechos humanos. Antes de que don Jorge nos hable, quisiera agradecerle al panel que ha estado con nosotros para poder establecer esta temática y habernos dado una luz un poco más amplia con respecto a este tema. Don Jorge, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve, la verdad. Además que estamos un poco limitados de tiempo. Yo quiero agradecerles a la Defensoría en general por la invitación, por el espacio. Yo como representante y uno de los fundadores del CIUTN, estoy sumamente agradecido de que se nos permita visibilizarnos de esta forma, y además que, bueno, todo esto es educación, ¿verdad?, para la institución. Hace 2 años no existía un organismo o un ente como el colectivo de inclusión en la UTN, y eso hacía que muchísimos de los estudiantes simplemente no se sintieran en el gran rompecabezas, ¿verdad?, que es esta microsociedad que tenemos aquí en la universidad. Y no solamente dentro de la universidad, en la sociedad como tal, la universidad viene y te forja, te marca pautas, te transforma, y que en tu universidad te ofrezcan y te ayuden de esta forma en los trámites administrativos, en la inserción como tal en los cursos, en las carreras, que te acepten y que te den un espacio donde puedas hablar, pensar y actuar de forma ilimitada, de la forma en que quieras, es sumamente importante. Entonces nosotros desde el CIUTN, desde el colectivo de inclusión, agradecemos esto a la Defensoría Estudiantil, agradecemos a ustedes por aclarar tantos conceptos que hasta nosotros mismos, yo como personalmente utilizo de forma incorrecta. Y es por esto, ¿verdad?, porque han sido tan normalizados que a veces no los podemos identificar. Entonces, muchísimas gracias por eso. A los estudiantes que todavía están por acá, los pedimos que por favor se acerquen. Nosotros también necesitamos de sus ideas, de sus puntos de vista, son sumamente importantes para nosotros, porque esto es de ambos, ¿verdad?
¿verdad? No es que solamente el CIUTN va a venir y va a proponer, sino que nosotros vamos a primeramente a ver cuáles son las necesidades que tenemos en la institución, cuáles son sus necesidades como estudiantes individualmente, y bueno, con ustedes paralelamente ir luchando y ir forjando una cultura, ¿verdad?, más diversa, más inclusiva en la Universidad Técnica Nacional. Así que muchas gracias a ustedes invitados el día de hoy, y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Para concluir, le voy a dar la palabra a la señorita Georgianela Mata. Buenas noches, muchísimas gracias. Creo que quedó de sobra que los paneles, los expertos, son un lujo y nos aclararon muchísimas dudas y profundizamos más esta temática. Y no tenés por qué, ya en confianza, ¿verdad?, no tenés por qué agradecer. Bueno, yo fui dirigente estudiantil acá en la universidad y siempre he creído en empoderar nuevos liderazgos, y más si vienen de diferentes estructuras estudiantiles. Entonces, a Georgianela Mata ni a la defensoría, porque creemos en esto, no nos tenés que agradecer, más bien a vos y al colectivo por acercarse a nosotros. No quiero terminar esta actividad sin agradecer a 3 personas, a don Carlos Herrera y Eladio Delgado, que han estado como con toda la parte tecnológica y técnica, que yo seguro me pongo a llorar, y al compañero Jorge Rojas, que me acompaña en la defensoría estudiantil. Esta actividad la estamos planeando desde febrero. A don Marvin le llegó la invitación, y a Carla. Andrés, sí tenemos que, el lunes cuando salió la noticia, se llamó inmediatamente al Tribunal Supremo de Elecciones y nos dijeron sí, vamos a estar con ustedes. Entonces, un gran agradecimiento por eso. Keila dijo algo muy importante y sí quiero aclararlo. La intención era tener aquí personas trans. Contactamos con diferentes organizaciones, pero como hoy propiamente estamos celebrando el Día Nacional contra la homofobia, lesfobia, transfobia, se excusaron en que tienen múltiples actividades, y con toda la razón del mundo, ¿verdad? Incluso queríamos tener participación del sector empresarial para saber qué están haciendo ellos también, y también se excusaron. Entonces, agradecerles, y les voy a hacer... Ay, aquí está. Ay, me vaciló. Les voy a leer como... Bueno, no les voy a leer realmente todo el certificado, pero sí quiero leer las firmas: don Francisco Romero Rollo como rector adjunto, doña Marisol Rojas Salas como vicerrectora estudiantil, la jefa que siempre nos apoya, ¿verdad?, y mi persona, Keilo Ando Vargas. Muchas gracias. Don Marvin Carvajal Pérez. Carla Cuña Salas. Carla fue compañera mía en unos cursos, entonces estoy alegre de volverlo a ver. Don Andrei Cambronero Torres. Y finalmente, Jorge Ligo Castañeda. Les agradezco a todos, agradecerles por el tiempo. Yo sé que ya es tarde, mañana hay que madrugar, pero no importa. Yo creo que esa actividad fue indiscutiblemente de gran relevancia para la institución, y posteriormente por el correo institucional vamos a estar compartiendo el link para que puedan ver la grabación por YouTube a las personas que no nos pudieron acompañar, ¿verdad? Muchísimas gracias y buenas noches.